Muy buenas noches, tengan todos. El día de hoy estamos con nuestro primer programa de el 2021 y me complace mucho poder dar inicio con un tema muy interesante que tenemos el día de hoy. ¿Cómo le ha ido, don Oscar? Feliz año nuevo. Hola, Alejandra. Igualmente, feliz año nuevo. Les deseo lo mejor para bienes para este 2021. Igualmente, hacerlo extensivo a todos nuestros binautas que nos siguen, que nos tienen presentes de cara a estos programas que venimos realizando ya desde el año anterior. Y este año, pues tenemos una enorme expectativa de poder seguir brindándoles temas de gran interés a todos y a todas. Así es que feliz año para usted, para nuestra invitada también. Aprovecho este momento y por supuesto que a todos los brinautas que son nuestra razón de ser. Así es, don Oscar, y el día de hoy me complace anunciar a nuestra invitada Paola Gutiérrez Mora. La licenciada Paola es licenciada en Derecho, tiene una especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España. Es magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la UNED y magíster también en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, España, y tiene gran cantidad de experiencia siendo profesora, docente. Tuve el honor de tenerla como profesora y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y son los aspectos laborales en Costa Rica durante el 2021. Y es que desde que entró la pandemia, el tema laboral en Costa Rica ha sido muy complicado, tanto para los patronos que han tenido que cerrar, ¿verdad? Que han visto reducidos sus ingresos, también como para los trabajadores, muchos de ellos con jornadas reducidas o contratos suspendidos. Y queremos comentar qué nos espera en este 2021, ¿verdad? Tratar muchos de estos temas. ¿Y quién mejor que una experta en derecho laboral como la licenciada Paola? Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra, don Oscar, por la invitación al programa y a toda la gente que está conectada o que va a ver luego entre canas y ganas, me encanta el nombre. Yo me quedo del lado de las ganas, no tanto de las ganas, espero. Y bueno, no, efectivamente muy buen año 2021 para ustedes y para todos. La verdad es que el año pasado fue un año complicado, fue un año completamente típico y tenemos las esperanzas puestas de ir viendo, aunque sea poco a poco, la recuperación y un poco mayor estabilidad, aunque el 2021 va a ser un año muy movido también desde el punto de vista político y eso eventualmente también tiene una implicación en todo el quehacer. Así que muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda, el aspecto laboral, las regulaciones tienen unas implicaciones muy sensibles en nuestras sociedades de siempre, especialmente la de hoy. Es un tema que no solo parte de lo económico, por supuesto, es el eje de sus regulaciones, sino también un aspecto de connotación social y es un derecho, el de los trabajadores y las trabajadoras, de enorme protección. Es un derecho social. Y nos decía ahora Alejandra, muy atinadamente, que en el 2020, año de la pandemia o inicio de la pandemia, pues ese tema se ha vuelto más sensible, más delicado. Hemos visto cómo la tasa de desempleo en nuestro país ronda, creo que ya supera el 24%. Eso es muy, es consecuencias nefastas, diríamos, para nuestra economía, para nuestra clase trabajadora, para esas familias que se han visto desempleadas y en momentos de angustia. Esperando una reactivación que en gran medida para el sector privado, los trabajadores del sector privado, va a ser fundamental, que si no hay reactivación, pues no van a tener trabajo. Pero bueno, hoy vamos a ver ese espectro
de lo que nos espera, de esos aspectos laborales en Costa Rica durante el 2021. Y para dar inicio, le quería hacer una pregunta, licenciada. ¿Cuáles otras medidas considera usted, teniendo en cuenta que este 2021 podría continuar un poco convulso en el campo económico? ¿Cuáles otras medidas legales, verdad, se podrían tomar para proteger los puestos de trabajo? Vemos que a inicios de la pandemia se optó por la suspensión de los contratos de trabajo, por las reducciones de la jornada. ¿Qué nos puede esperar en este 2021 en el campo laboral? Justamente ayer se aprobó en segundo debate, ahora ya no recuerdo si fue ayer o fue hoy, porque es que ha sido como todo muy rápido, pero sí ya se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa, fue ayer, el proyecto para ampliar una prórroga más a la reducción de las jornadas. Este es un último estironazo al plazo que estaba previsto originalmente en la ley que se aprobó el año pasado a raíz de la pandemia, totalmente relacionado con la declaratoria de emergencia nacional. Originalmente la ley establecía que la reducción de la jornada de trabajo, que es una medida que tiene una implicación directa sobre la remuneración salarial de los trabajadores, se podía implementar unilateralmente por el patrono por un espacio de 3 meses, prorrogable por 2 periodos iguales, es decir, estamos hablando de que en total la ley prevía una reducción de jornada que podía llegar hasta los 9 meses. Sin embargo, empresas, sobre todo sector turismo, bares, restaurantes, que fueron, digamos, los primeros en aplicar esta medida de reducción de la jornada a partir de la aprobación de la ley, ya para diciembre habían acumulado los 9 meses establecidos y la gente estaba urgida de saber qué más podía pasar. Y bueno, ahora ya esto que había quedado pendiente de diciembre del año pasado, se permite que se prorrogue por una tercera ocasión. Estamos hablando de que en total la reducción de la jornada puede alcanzar 12 meses. ¿Es esto la solución para lo que planteaba don Oscar al inicio del programa para el tema del desempleo? No, la solución no es una medida para contener un poco la situación de manera que se le pueda dar un espacio a las empresas para que vayan incorporando progresivamente a todos sus colaboradores al 100% de la jornada o la jornada que tenían previo a la pandemia, aquellas empresas que puedan hacerlo, que lamentablemente no serán todas. Pero sí, efectivamente, yéndonos un poco a esta situación del desempleo, hay que tener presente que antes de la pandemia el desempleo rondaba más o menos un 12%, que ya era alto y preocupante, y hablábamos de ese tema y se exigían soluciones, y con la pandemia se duplicó, llegó a un 24%, y si no estoy equivocada, ya en el último trimestre ha habido una lenta recuperación de la economía, y ya estamos hablando de que estamos en un 21% aproximadamente y sigue siendo muy alto. Entonces sí, lo que nosotros tenemos que procurar como país es que las personas regresen idealmente a las condiciones que tenían laborales previas a la pandemia, y aquellas que no lo puedan hacer, pues que la reactivación económica y hayan puestos de trabajo disponibles para incorporarse en otras organizaciones. De lo contrario, esta situación va a resultar ser sumamente perjudicial, más de lo que ya lo es desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, porque es que también otro tema es la informalidad y lo que ha crecido de la informalidad y lo que eso también significa en una sociedad. Y con respecto a la reducción de la jornada, usted nos acaba de comentar que justo ayer se aprobaba prorrogarlo. ¿Son 3 meses más o puede ser prorrogable esos 3 meses? ¿Cuánto sería el plazo total por el que se podría prorrogar la reducción de la jornada? Con la aprobación de este transitorio, que está todavía pendiente de que sea sancionado por el presidente, pero no tengo duda de que, o sea, me parece que sí está en la línea de firmar esa ley y de publicarla en la Gaceta para que pueda entrar en vigencia. Pero de publicarse la ley, de entrar en vigor la ley, lo máximo que un trabajador puede estar con reducción de jornada en total serán 12 meses. Una primera reducción de 3 y 2 prórrogas
de 3 meses cada una. Si fuera necesario volver a ampliar ese plazo para que ya no sean 6 meses, perdón, para que ya no sea un año, sino para que sea un año y 6 meses, por ejemplo, tendría nuevamente que hacerse vía modificación de la ley. Oh, okay. Entonces, y yo creo que ahí, Alejandro, tal vez un tema que a veces genera alguna duda y me parece importante aclararlo, es que estos plazos están establecidos para las personas que tienen una reducción de la jornada, que no aplican para la suspensión de los contratos, porque cuando empezó la pandemia, se activó, por decirlo de alguna manera, una figura que estaba ahí en el Código de Trabajo, pero que realmente durante la vida del código nunca le habíamos puesto mayor atención y llegó a tomar un protagonismo increíble, que era lo de la suspensión de los contratos de trabajo, que la suspensión es básicamente el trabajador no presta servicios, pero tampoco recibe salario. Pero se mantiene la relación contractual con el patrono en un estado de espera a que pueda nuevamente volver a su puesto de trabajo. Pero es sumamente angustiante, es una situación que genera una gran incertidumbre porque no se sabe exactamente cuánto pueda durar y mientras tanto la persona no está recibiendo salario. Lo que pasa es que el código no establece un plazo, ¿verdad? Ajá, a eso iba. El código no establece plazo. ¿Qué ha hecho el ministerio? Porque todo eso tiene que canalizarse a través del ministerio, de manera que el ministerio tiene que aprobarlo. Cada medida para verificar que se cumplen los requisitos. El ministerio lo que ha hecho es que aprueba las suspensiones por un mes, prorrogable por un periodo igual, siempre y cuando se vayan demostrando que se mantienen los efectos negativos por la situación de la pandemia. Entonces el ministerio va prorrogando y prorrogando y prorrogando, pero no hay un límite como sí lo hay en la reducción de la jornada. ¿Y con base en qué o con qué fundamento el Ministerio de Trabajo le da un plazo, verdad? O le asigna un plazo a la suspensión? Porque vemos que en el código no hay como un fundamento para... Y adicionalmente me surge la duda. Por ejemplo, un trabajador que tiene su contrato de trabajo suspendido, ¿qué puede hacer? ¿Puede trabajar mientras su contrato está suspendido? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si quiere trabajar para la competencia y tiene el contrato suspendido? Esa es una muy buena pregunta. A ver, sí, una persona que tiene el contrato de trabajo suspendido no tiene una prohibición de poder tener algún otro ingreso, más bien digamos, no sería lógico el prohibirle o el imposibilitarle que ante la, ¿verdad? Al no tener ingresos, pues que no pueda generarse otras formas de poder subsistir, la persona, su familia, etcétera, ¿verdad? No se podría prohibir, y la persona puede ir y buscar otra ocupación. En cuanto al tema de la competencia, es un asunto que no está expresamente regulado, lo que pasa es que sí sigue vigente ese vínculo contractual y esa obligación de no caer en competencia desleal o, por ejemplo, se mantiene la obligación de guardar la confidencialidad y la privacidad y los secretos comerciales. Entonces, si un trabajador va a laborar en otra empresa, lo único que tendría que tener cuidado es de no incurrir en alguna situación que podría calificar como una competencia desleal o como una práctica desleal con su patrono, que creo que podrían ser casos muy excepcionales, pero que sí es importante tomar en consideración. Y hay que analizar caso por caso, porque no necesariamente... Hay que ver un tema que ahora la licenciada Gutiérrez está hablando. En el supuesto, el ejemplo que Alejandra ponía, qué interesante, si se va a trabajar a otro lado y, por ejemplo, la competencia incumple con una norma, disposición de confidencialidad o cualquier otra actuación, sí podría generar incluso una ruptura del vínculo laboral con responsabilidad, sin responsabilidad patronal. O sea, Así es, don Oscar. Hay un tema, licenciada, que yo quería conversarlo y tiene que ver por una pregunta que anda ahí en el aire y sería de interés para los brinautas. Esta afectación salarial, sea a través de una disminución de la jornada de trabajo o una suspensión, afecta los cálculos para el aguinaldo.
y para una futura pensión. Sí, claro. A ver, en el caso de la reducción de la jornada o de la suspensión del contrato de trabajo, hay una norma específica en la ley que señala que para el cálculo del preaviso y para el cálculo del auxilio de cesantía, en caso de que el contrato de trabajo finalice con responsabilidad patronal, el patrono tiene la obligación de ir a hacer los cálculos con los salarios completos que tenía el trabajador previo a la suspensión o previo a la reducción. Eso para esos dos rubros en concreto, el auxilio de cesantía y el preaviso. Ahora bien, los otros dos, para el pago de una eventual liquidación, como sería el aguinaldo o las vacaciones, sí se ven afectadas porque se calculan sobre el salario realmente devengado por la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que estuvo suspendido su contrato desde marzo del año 2020 a noviembre del año 2020, tuvo una repercusión seria y evidente en el pago del aguinaldo porque el cálculo se vino para abajo. Ahora bien, la empresa tiene que cotizar sobre el salario real devengado por el trabajador, con lo cual eso también tiene una afectación eventualmente en las prestaciones de la seguridad social. Hay una prohibición expresa en la ley también de aplicar estas medidas para trabajadoras que estén en embarazo o en lactancia, en fuero especial que impide podérselos aplicar, pero sí hay una afectación. Incluso, don Oscar, esa pregunta me lleva a otra cosa que ha tenido también importancia durante la implementación de las medidas, sobre todo de la reducción, porque está la base mínima contributiva a la seguridad social. Entonces, con base en este monto que fija la Junta Directiva de la Caja, si yo gano menos de lo que es la base mínima contributiva, el patrono pagará las cargas sociales sobre, no el monto real devengado, sino sobre esa base mínima contributiva. Y con la reducción de la jornada, podría existir perfectamente la situación de trabajadores que devengaran menos de esa base, con lo cual se le cargaba al patrono el pago de unas cargas sociales más altas del monto real devengado por el empleado. La Junta Directiva durante varios meses de la Caja Costarricense del Seguro Social tomó la decisión de disminuir esta base mínima contributiva como apoyo para que no se cargara adicional a los patronos. Sin embargo, esa medida estuvo vigente por algunos meses, se prorrogó y actualmente ya regresamos a la base mínima completa. Entonces, por ejemplo, si las personas siguen prorrogando la disminución de la jornada, pero el trabajador gana menos de la base mínima contributiva, el patrón no pagará las cargas sociales con ese, digamos, recargo adicional. Y sí tiene, por supuesto, tiene una afectación. Incluso fue tantas las empresas que tuvieron que acudir a estas medidas que se identificaron como medidas de protección del empleo, que incluso se permitió vía ley que las personas pudieran retirar el fondo de capitalización laboral para también de ahí tener un poco de ingresos, y se había implementado también el tema de que recibieran el bono proteger, que también ya eso está como agotándose, ¿verdad? Pero sí tiene una implicación en cuanto a lo que se cotiza a la seguridad social, por supuesto. Y además, quienes están en suspensión no cotizan. Muy interesante algo que mencionaba y es sobre los fueros de protección, ¿verdad? Trabajadoras embarazadas. Qué complicado con empresas que no tienen ingresos, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo vimos en algún momento con el tema de los gimnasios que tuvieron que cerrar por completo. En esos casos de los fueros de protección, qué complicado, porque lo comentaba usted, no se les puede aplicar las medidas. ¿O qué puede hacer el patrono en esos casos? Sí, son dos situaciones muy particulares, muy puntuales y expresamente previstas en la ley. Yo creo que eso no es mi tema. O sea, a nosotros los abogados nos encanta interpretar todo y encontrarles las diferentes formas de aplicación, pero a mí me parece que esa norma es bastante transparente en el sentido de que, independientemente de la situación o de lo golpeada que pueda estar la empresa, esa es una prohibición. Y entonces la persona sigue. Si no la podemos incorporar, porque, digamos, está cerrado, era un bar, por ejemplo, y estaba 100% cerrado, por la medida sanitaria, había que seguirle pagando la remuneración salarial. Y otra cosa que también la gente
le preocupa, y a los empresarios les preocupa, y a los trabajadores también, es el hecho de que las empresas están en una situación difícil, muchas empresas están en una situación difícil. ¿Y qué pasa si no logran reincorporar a sus trabajadores y los tienen que despedir? La obligación es pagarle completa la liquidación, con estas, digamos, con esos detalles de la cesantía, del preaviso, etcétera, pero no hay ninguna norma y ninguna ley que permita el no pago de la liquidación en los casos en que las empresas estén en una situación financiera difícil. Entonces, también esa es una situación, las empresas tienen que decidir, ya habiendo transcurrido, habiendo caminado todos estos meses con esta situación, qué va a pasar, si los van a poder reincorporar, si no los van a reincorporar, y en caso de no ser posible la reincorporación, lo que procedería es la liquidación. Nos consulta por aquí en Facebook. ¿Considera usted que continuar con las reducciones de jornada sea la medida adecuada o debería el Estado buscar otras medidas? Yo creo que y prorrogarlo por un trimestre más es un último empujón, pero también creo que llegará el momento en el que habrá que tomar la decisión de enfrentarnos con lo que hay, ¿verdad? Por ejemplo, el sector turismo está esperando la reactivación y de ahí no les ha sido posible incorporar el 100% de los trabajadores a la jornada que tenían de previo, y es que dependen, por ejemplo, de las reservaciones, por citar un sector que, ¿verdad?, sigue estando muy afectado. Lo que pasa es que ya vamos a cumplir, ya está permitido un año. La reducción de la jornada, acordémonos que puede ser hasta del 75%, que es un monto altísimo, es decir, la persona queda ganando un cuarto de su salario. Y si bien creo que fue una buena decisión prorrogarlo 3 meses más para que se completen estos 12, creo que si fuera necesario volverlo plantearse esa posibilidad, habría que analizar de cuántas empresas estamos hablando, de qué situación tienen y de si eventualmente estamos sosteniendo la medida porque son plazos que sí se van a poder eventualmente reincorporar, o si estamos ante una situación de empresas que definitivamente estos trabajadores no van a poder volver a ingresar, porque sí, el trabajador también tiene que tomar una decisión. Acordémonos que la reducción de la jornada es una medida unilateralmente impuesta por el patrono. Aquí no es que haya mutuo acuerdo, ni el trabajador se le preguntó si quería o no quería. Y eventualmente, además, la medida se tomó en mitad de una pandemia y era necesario. A mí me parece muy acertado, me pareció muy acertado a la Asamblea pasar esa ley en marzo del año pasado, que es además nunca antes vista una ley de este tipo, que se podía hacer una modificación sustancial del contrato de forma unilateral de esta manera. Pero si bien ya creo que también hay que hacer un análisis un poco más profundo en cuanto a si es conveniente o no, porque un trabajador que tiene su jornada reducida y que tiene una posibilidad en otra parte, no tiene el chance de zafarse de esto, o renuncia y se va porque, ¿verdad?, no tiene mayor opinión en cuanto a si quiere o no quiere que continúe la medida. Entonces creo que sí, habrá que hacer un análisis de cuál será la mejor forma y si es conveniente prorrogarla todavía más después de un año. ¿Y qué podría hacer, por ejemplo, un trabajador que tenga conocimiento que su patrono está de mala fe llevando a cabo esta suspensión, por ejemplo, que ya volvió a abrir, volvió a tener ingresos, pero sigue con la reducción de la jornada o con la suspensión de los contratos de trabajo? Porque el Ministerio de Trabajo, bueno, tendría que verificarlo, ¿verdad? Pero si eventualmente lo está haciendo de mala fe y no tiene una afectación. Sí está previsto en la ley que una aplicación, por ejemplo, irregular de la reducción de la jornada tiene implicaciones en materia de infracciones a las leyes del trabajo. Si un patrono está haciendo un uso inadecuado de la medida, bueno, en primer lugar, si el ministerio lo identifica, no va a aprobar la reducción. Acordémonos que en estos casos la reducción se aplica y luego el ministerio la autoriza, ¿verdad? No hay que esperar a que el ministerio la autorice para poderla implementar. Entonces, si el ministerio llega a determinar, por ejemplo, que no hay la reducción de los ingresos brutos que la ley señala como uno de los requisitos, podría no autorizarlo. Y en caso de que se autorice, pero que se esté dando una aplicación incorrecta, el trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo o bien a los tribunales para que se tomen las medidas correspondientes
y para que eventualmente, si es del caso, se apliquen las sanciones que indica el Código de Trabajo por las infracciones a las leyes. Y ya en casos graves, el trabajador incluso podría optar por dar por roto el contrato de trabajo. Yo insisto, estas son medidas que son muy groseras en cuanto a los ingresos, pero en su momento muy necesarias. Yo creo que era acertado y ha sido acertado el que estuvieran disponibles. De lo contrario, creo que tendríamos un porcentaje de desempleo, una tasa de desempleo por muchísimo más alta, pero sí, no nos podemos quedar ahí. Es decir, eso fue un momento para atravesar esa situación, y lo que sigue, yo creo que lo queríamos estarnos planteando es cómo se va a reactivar la economía, cómo van a las empresas a volver a generar, porque no, la solución no está en la prórroga de estas, ni de la suspensión ni de la reducción. Ahí no está la solución al asunto. Y bueno, y hay trabajadores que incluso su puesto de trabajo cambió. Hay empresas que tenían una línea de negocio y tuvieron que ajustarla y modificar, y la gente que pasó de tener un negocio físico abierto, un comercio abierto, a tenerlo virtual, y esto también implica algunas modificaciones, y habrán trabajadores que se van a poder ajustar a estos cambios y se van a poder implementar, y habrán otros trabajadores que, aunque la empresa siga, su puesto de trabajo ya no existe, que eso es otra realidad también, ¿verdad? Sí, adelante, don Oscar. No, adelante. No, iba a entrar ya a un tema un poco más polémico, pero si gusta, Bueno, adelante. lo que quería comentar es que, sin duda alguna, este tipo de medidas temporales, en virtud de la situación tan angustiante por medio de la pandemia, por razón de ella, sin duda se da un menoscabo a los derechos de los trabajadores o de las conquistas que se han logrado a través de, de un Estado de Derecho y de lo que el país ha venido construyendo. Pero bueno, sin duda el tema de la pandemia vino a cambiar todo y ya nada es igual. Pero el país sigue adelante, sigue tratando de reactivarse en diferentes sectores de la economía, unos sectores más afectados que otros, sin duda, pero esperemos que con el tema de la vacuna se generen condiciones de mayor confianza para la reactivación económica mediante la inversión, sea local o extranjera. Porque aquí hemos hablado de un tema eminentemente laboral respecto a la tutela de las garantías y derechos del sector privado. El sector público realmente pues ha mantenido sus condiciones laborales. Y hablando precisamente del sector público, es que caemos en un tema que está en el tapete en cuanto a esto de las reformas estructurales que se dice en el país para generar unas finanzas un poco, no sé si decir la palabra, más sanas o más posibles de manejarse como país y como economía. Y es precisamente el proyecto que tenemos en la Asamblea Legislativa, en la corriente de nuestro Congreso del empleo público. Creo que Alejandra iba por ahí. Sí, correcto, don Oscar. Es un tema un poco polémico del quehacer nacional, ¿verdad? Y este 2021 me surge la duda, ¿qué nos espera respecto al tema del empleo público, ¿verdad? ¿Qué nos puede comentar nuestra invitada de hoy? Tenemos un proyecto de ley marco de empleo público, se le tienen que hacer modificaciones, por ahí hay quienes dicen que sí, tanto al proyecto como al código de trabajo, y que quisiera escuchar también la opinión de nuestra invitada. Es un temazo el del empleo público, y es un asunto que tenemos años de estar hablando de esto. Es decir, ha sido un tema desde 1949, la regulación con la Constitución Política del empleo público. Y bueno, en este momento tenemos el proyecto en la Asamblea, está por discutirse.
Yo creo que el proyecto con algunas modificaciones puede ser muy valioso para el país. El empleo público para mí es fundamental en un país. Es decir, el empleo público de calidad, el empleo público eficiente va a servir para un desarrollo económico y social de todos. Es decir, el empleo público no es un fin en sí mismo. El empleo público tiene que proteger, está ahí para ayudarle a todo el mundo a poder cumplir y a poder desarrollarse. Incluso es fundamental para el desarrollo de la empresa privada. Y creo que tenemos que prestarle mucha atención a este tema. Y siempre que hablamos de empleo público, viene a la mente el tema de todas las brechas salariales que existen, de todo la fragmentación normativa, las lagunas normativas, y son todos temas muy complejos y son todos temas que tocan muchas sensibilidades a lo interno, y creo que se ha ido polarizando de manera muy evidente el sector público del sector privado, y bueno, y es que en realidad son situaciones y son condiciones laborales muy distintas, pero tienen propósitos también distintos. Entonces, creo que el fin, el norte que se tiene que buscar con este proyecto es lograr un balance entre los intereses de los funcionarios públicos, pero también poniendo ahí el derecho de los habitantes a tener un servicio público de calidad, transparente, que rinda cuentas, y un sano manejo de los fondos que nos pertenecen a todos. Entonces, si el proyecto logra crear este balance para además agregarle al servicio público, al empleo público en esta ley marco, reglas claras para la eficiencia, para la calidad, maravilloso. Lo que pasa es que no todo es tan sencillo. Esto es la regulación del empleo público es muy compleja, como decía, está muy fragmentada, y hay un tema que está ahí principalmente en la mesa de discusión como parte de este proyecto, que es el tema de la estructura o la política de remuneración que se propone encaminado hacia una equidad salarial y hacia un manejo más responsable del dinero que se destina para la remuneración de los funcionarios. Entonces, sí, con el tema del empleo público viene directamente relacionada la implementación del salario global. Entonces, rápidamente, pues nuestro sistema, principalmente en el sector público, es un sistema de salario compuesto. Es decir, tenemos un salario base, y aparte de ese salario base se le agregan otros pluses e incentivos y sobresueldos y pagos tan camaleónicos como el salario escolar, y etcétera. Y eso ha ido creando también no solamente un sistema muy enmarañado, sino que también muy poco claro, muy complejo, en algunas veces se puede sentir hasta poco transparente, depende de las negociaciones sindicales que se hagan en su momento y en cada entidad. Entonces, como que no hay una aplicación correcta. Y lo que busca el salario global es pasar de ese sistema de salario compuesto a un sistema de salario único, que significa que el salario de contratación y el salario que va a tener el trabajador, el funcionario público, va a ser mayor que el salario base, porque va a englobar una serie de otros rubros, pero ya no van a estar todos ahí, digamos, separados de la base, sino que va a ser un único salario, un salario global. Eso genera un gran reto de implementación, porque se dice muy fácil. Ay, sí, hagamos salario escolar y qué divino, pero no es tan fácil de implementar. Y una de las cosas que se discuten no solamente es la implementación del salario global, sino a quién se lo vamos a implementar y cómo lo vamos a implementar. Si se lo vamos a implementar solo a los nuevos que se contraten, o si se lo vamos a implementar a los nuevos y a los actuales funcionarios públicos, y si se lo vamos a implementar a los actuales también, ¿cómo vamos a hacer esa transición del salario compuesto al salario global? Y eso tiene una gran complejidad. No es imposible, es deseable, diría yo, que se haga,
Lo que importa es cómo y cuánto le va a costar al país, si lo queremos hacer de un solo monazo, si lo queremos hacer de forma progresiva. Una interrupción sobre lo que está comentando, licenciada. No puede haber retroactividad. Los derechos que ya los funcionarios públicos actuales tienen, cada uno con su particularidad o su estructura salarial, habrá que respetarla, sea que le incrementen o que se lo ajusten en un solo monto y ya no con las descripciones que tenía, una estructura sencilla y no compleja como esa que usted comenta, y los nuevos tendrán entonces un solo salario también. En la corriente legislativa hay en este momento una moción que está equiparando aspectos salariales, pero se necesitan una cantidad considerable. En este momento se me escapa el monto, pero se está hablando de 100 y pico mil de millones, algo así, para poder compatibilizar esa modificación, que es lo que usted estaba comentando, bueno, cómo hacerle de un momento a otro. Lo que pasa es que hace falta la plata. ¿Cómo lo ve una especialista? ¿Como un punto meramente político o realmente hay una sostenibilidad legal y posibilidad económica de hacerse? Yo creo, el transitorio que conozco que está incorporado en el proyecto actualmente es el que propone que quienes ganen menos de lo que les correspondería por salario global en su categoría, pasen inmediatamente o en un plazo determinado al salario global. Y eso tiene un costo económico alto para el país. Entonces, sin querer entrar en temas más de índole fiscal, pero sí desde el punto de vista laboral técnico, yo considero que sí es posible cambiar el transitorio y que entonces se establezca que quienes actualmente son funcionarios públicos, si hacemos la equiparación de acuerdo con las estructuras y su salario actual es menor al salario que les correspondría por salario global, se pueda ir haciendo una migración progresiva en el sentido que se mantienen en la estructura de salario compuesto, mantienen siempre los pagos de lo que tienen hasta el momento, eso no se ve afectado, es decir, no va a haber obviamente ninguna reducción salarial para ellos, mantienen su estructura y progresivamente, conforme vayan recibiendo los aumentos y vaya incrementándose su salario y lleguen al tope o empaten con el salario global, en ese momento pues entonces migren hacia ese sistema. El otro día comentaba ¿qué es lo que preocupa con respecto a esto? De que no se haga de inmediato, sino que se vaya haciendo conforme la gente va alcanzando los niveles. Una de las preocupaciones que hay ahí es que pueda existir un trato discriminatorio y que alguien pueda alegar que hay dos personas haciendo el mismo trabajo con iguales competencias o iguales requisitos académicos, pero con un salario distinto. Hay algunos criterios de la Sala Constitucional interesantes en ese sentido y también de la Sala Segunda. Hay una sentencia, hay un voto de la Sala Constitucional que analiza un recurso de amparo del Banco Central en donde se plantea precisamente esta situación. El Banco Central en algún momento implementó el salario global y se mantuvo de forma paralela en un sistema de salario compuesto y un sistema de salario global, y alguien argumentó, un grupo de trabajadores argumentó esta situación, señalando que existía una discriminación y una desigualdad salarial que iba al contrario a la Constitución. La Sala señaló que en ese caso no procedía y no había una discriminación salarial que mereciera una protección constitucional porque no se estaba atentando contra el artículo 33 de la Constitución Política, en el sentido de que esas diferencias que existían tenían una razón de ser, había una razón objetiva y que por lo tanto las discriminaciones que no están permitidas son aquellas que resulten arbitrarias o para establecer privilegios que no tengan fundamento.
Y además esto también ha sido analizado por la Sala Segunda y en algunas ocasiones también. Entonces creo que si lo que preocupa es esa parte, y los diputados que tienen la responsabilidad de decidir cómo se va a hacer esto, creo que se puede analizar y se puede profundizar sobre estos criterios y estos votos de la sala, en el sentido de que yo creo que es deseable que se pase a salario global. Si esto le va a dar transparencia y simplicidad al sistema, sin que esto signifique, Alejandra y don Oscar, yo creo que esto es importante, el salario global no significa implementar salarios de hambre, como dice alguna gente en la función pública. Eso sería terrible. O sea, empezar a pensar en pagar salarios muy bajos en la función pública, eso nos perjudica a todos, perjudica al funcionario público y perjudica a la ciudadanía, porque entonces, ¿quién va a querer ir a la función pública, verdad? Entonces yo creo que es un tema de ordenarse, no es un tema de perjudicar, de acuerdo con las posibilidades económicas, porque yo quisiera ganar más, pero si no hay esas posibilidades económicas para que me paguen más, pues hay que mantenerse dentro de las posibilidades presupuestarias del país. Eso es lo más responsable y eso es lo que nosotros deberíamos como ciudadanos de exigir que pase, porque hay que pensar que aparte de las remuneraciones salariales de la función pública, que son muy importantes, pues el dinero se tiene que destinar a otras cosas, a infraestructura, educación, a salud, es decir, ¿verdad? ¿No? Entonces sí, pero con el tema del salario global, digamos, para retomar, creo que sí es importante decidir no solamente a quiénes se le va a aplicar, sino cuándo. Y eso, don Oscar, eso es un tema sí, que lo podemos ver desde el punto de vista técnico, pero que creo que ahí es un tema sobre todo político, en un año complicado, ¿verdad? Ya nos estamos acercando pues, al tema de las elecciones y entonces hay muchos intereses, o podría existir gente con muchos intereses en favorecer o mantener algunas situaciones. Entonces sí creo que hay una parte técnica necesaria y hay una parte política. Pero aprovecho para decir que salario global perfecto, no importa al final, o sea, puede manejarse por diferentes caminos, hay que analizar cuál es el más conveniente. Pero si vamos a implementar salario global y no vamos a poner límites en la convención colectiva, se nos va a hacer un problema mayor al que tenemos actualmente. El salario global es incompatible con la negociación colectiva en el sentido, no tanto con la negociación colectiva, corrijo, con la convención colectiva. La negociación es una cosa y la convención es el resultado de la negociación, es uno de los resultados, no el único. Pero si yo tengo un salario global, precisamente para simplificar la estructura y darle transparencia y que haya un único salario, dependiendo de la categoría, de los niveles, etcétera, pero permito que a través de la negociación colectiva se puedan incorporar nuevos pluses y nuevos sobresueldos y nuevos pagos, pues entonces al final lo que vamos a terminar es con una estructura más cara que la que tenemos y con exactamente los mismos problemas que tenemos ahora. Entonces yo sostengo que hay que prestarle mucha atención al tema del salario global, pero no quisiera que por estar discutiendo solo el tema del salario global descuidemos el tema de la convención colectiva, porque si pasa el salario global, como sea que al final pase, pero no se corrigieron estas cosas, a mí me preocupa lo que esto pueda significar. Y bueno, tocar el tema de convenciones colectivas es sensible. Y el tema de las convenciones colectivas, aparte que es un tema sensible, es un tema que ya ha estado bajo la lupa, ¿verdad? Por distintas convenciones colectivas, vemos, han habido bastantes polémicas respecto a eso, y ahí me surge una duda. ¿Se le pueden establecer límites? ¿Es un derecho adquirido? ¿Cómo se deben de entender? ¿O se esperan cambios en la forma en cómo se negocian las convenciones colectivas a futuro, precisamente por casos recientes que se han dado? Hace poco, bueno, escuchábamos el tema de la convención del MEP, por ejemplo. ¿Pueden esperarse cambios? ¿Se pueden limitar? ¿O debemos de entenderlas como derechos adquiridos de los funcionarios públicos? Las convenciones colectivas, el derecho a la negociación colectiva es un derecho que sí admite límites, es un derecho que además corresponde a los diputados establecer los límites, sobre todo cuando estamos hablando de la función pública. Entonces, ¿se puede limitar? Sí.
se puede limitar tanto en la parte subjetiva, es decir, el elemento subjetivo, quiénes pueden y quiénes no pueden negociar convenciones colectivas en el sector público, y se puede también limitar las materias que se negocien en una convención colectiva. Hace poco la Procuraduría, el 24 de noviembre, y me acuerdo de la fecha porque es mi cumpleaños, el 24 de noviembre emitió una opinión no vinculante, pero a solicitud de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, y se refirió a temas relacionados específicamente con el proyecto, pero sobre todo a dos aspectos, o por lo menos esos son los que resalto en este momento, que tiene que ver con lo que señalaba don Oscar en cuanto a la modificación de las condiciones para poder implementar el salario global, y el tema de si es posible limitar la convención colectiva por medio de una ley, y la Procuraduría señaló que sí es posible hacer modificaciones en cuanto a los esquemas de remuneración de los empleados públicos, siempre y cuando esto no signifique que se les va a disminuir su sueldo. Es decir, si yo tengo un salario compuesto y gano $1.000.000 y me van a pasar al salario global, yo no puedo ganar menos de ese $1.000.000. Es decir, ese monto se tiene que mantener, en eso es totalmente claro. Creo que eso no admite mucha discusión. Ahora bien, con el tema de la convención colectiva, ¿se puede limitar? Sí. ¿Hay sectores, hay funcionarios públicos que pueden quedar excluidos de la convención colectiva? Sí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, tiene que ser a través de la ley. Estamos en manos de lo que los diputados quieran decidir. Ahora, aquí yo creo que hay tres caminos. No hacer nada, ¿verdad? Como estaba el proyecto, y quedar que el salario global quede como una cosa que no va a tener mayor importancia, sino que más bien va a tener nos va a complicar más la vida. O bien establecer límites, y los límites que podemos es limitar quiénes pueden negociar y quiénes no pueden negociar, y decir, bueno, solamente van a poder negociar convenciones colectivas quienes no participen de la administración directa del Estado. O bien vamos a poder continuar negociando colectivamente todos los funcionarios públicos, régimen estatutario o no, pero vamos a limitar las materias sobre las cuales pueden negociar convenciones colectivas. Entonces vamos a sacar de la negociación temas salariales. Con la reforma procesal laboral del Código de Trabajo del año 2016, se implementaron modificaciones muy importantes en materia de derechos colectivos y de negociación colectiva en el sector público. Se incorporaron en el Código de Trabajo, que creo que en su momento no le prestamos la atención que esto tenía, pero hoy ahora la situación, la realidad nos enfrenta con la necesidad de cuestionarnos si esas modificaciones fueron adecuadas, o bien, si en su momento fueron adecuadas, si se ajustan a la realidad actual, porque cuando se plantearon estas modificaciones, se abrió las puertas para que la negociación colectiva estuviera presente y la posibilidad de una convención a más funcionarios públicos, a una mayor alcance. Incluso se incorporó un artículo que es el 690 del Código de Trabajo, y ahí se señaló una lista de cosas que se pueden incluir en una negociación, y está el salario, la estructura de remuneración, está el tema de incentivos, etcétera. Entonces hay que ponerle algún límite si queremos implementar el salario global, porque para mí yo lo veo como algo incompatible. Bueno, efectivamente, en los últimos tiempos, el tema de las convenciones colectivas ha dado de qué hablar. Ya el país, antes de la pandemia, venía en un problema fiscal muy complicado, abriéndose esa brecha del déficit fiscal cada día más. Y bueno, ahí se empezó a generar el tema de qué hacer con las convenciones colectivas. Efectivamente, se han puesto posiciones a favor, en contra, sobre todo en contra, por ciertos privilegios o ventajas que se tienen en algunos sectores, más no en otros. ¿Qué consideración tiene una experta en esto? ¿Debe acabar el país, el sector público, con estas
modelos de convención colectiva que complican más la situación, ponerle ese coto, como estaba comentando, o límites más bien, parámetros, o no tenerlas en el país, buscar otra metodología y que no tenga las connotaciones que se han venido dando con algunas convenciones colectivas. Yo soy de la idea, don Oscar, que en el sector público, sobre todo en trabajadores que estén bajo un régimen estatutario, que tienen unas condiciones muy particulares, que están en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, y por la esencia de lo que significa el régimen estatutario de derecho público, no debería de permitirse ahí la convención colectiva. Es decir, las reglas y las condiciones deberían de estar pactadas en normativa transparente, en una normativa simple que aplique para los funcionarios y que ahí se establezcan cuáles van a ser los beneficios, las condiciones, siempre sujetos a las posibilidades presupuestarias y económicas del país y siempre pensando en que todos los beneficios y condiciones que tengan los funcionarios tengan que estar directamente relacionadas a un mejor servicio público, a impulsar el rendimiento y la eficiencia. Ahora bien, la otra opción es mantener una convención, mantener la posibilidad de convenciones colectivas de forma ampliada, digámoslo, por decirlo de alguna manera, en el sector público, limitando las materias, pero entonces ahí creo que hay que establecer claramente cuáles van a ser los límites. Hay que tener claro que es que en el régimen estatutario no se rige por el Código de Trabajo, no es una negociación de persona a persona, de manera individual, qué condiciones se quieren implementar. El servicio público, repito, no es un fin en sí mismo y tiene una razón de ser, y no puede ser que a través de negociaciones colectivas pueda enfocarse desde otra perspectiva o se pueda perder cuál es el objetivo de la función pública. Entonces, si se quieren establecer beneficios, mejoras, condiciones que sean atractivas, pues que se apliquen de manera que sean equitativas, que apliquen para todos los funcionarios públicos, que siempre tengan como norte el que sean beneficios que vengan a contribuir y que vengan a tener un beneficio para el país, porque esa es la razón de ser de la función pública. Hemos visto, por ejemplo, en la Sala Constitucional de forma súper reiterada, acciones de inconstitucionalidad y decisiones de la Sala de declarar inconstitucionales múltiples cláusulas de las convenciones colectivas por resultar ser absolutamente desproporcionadas, por ser totalmente irrazonables, por no tener ninguna justificación para destinar recursos para pagar algunos privilegios. Pasó, por ejemplo, con el tema del auxilio de cesantía, ha pasado con el tema de las anualidades, ha pasado, por ejemplo, con beneficios para familiares o para cosas que no tienen absolutamente ninguna relación con la prestación del servicio. Entonces sí, creo que yo soy de esa opinión, pero entiendo que es polémico, no todo el mundo está de acuerdo con esto, y menos a partir del año 2016, cuando se hicieron estas modificaciones en el Código de Trabajo, que más bien dieron lugar a interpretaciones más amplias, aunque la Sala Constitucional ha mantenido criterios en algunos casos muy claros, en otros un poco más sujetos a interpretación, en cuanto a que la negociación colectiva debería de quedar excluida de aquellos funcionarios que tienen un régimen estatutario, por las condiciones y por las razones que acabo de mencionar. Es interesante porque sí, es una de las posturas más fuertes de que se les limite a quienes tienen el régimen estatutario, pero para efectos también de que nuestros bernautas lo conozcan, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas instituciones que estarían dentro del régimen estatutario? Sería la Administración Central del Estado, ¿correcto? Sí, bueno, es que tenemos el régimen de servicio civil que cubre al Poder Ejecutivo. El régimen de servicio civil tiene un alcance muy, muy limitado. Pero también tenemos, por ejemplo, los estatutos en el Poder Judicial, es decir, tenemos otros estatutos. Aquí tenemos múltiples. Existe un empleo público, pero existen múltiples regulaciones. Y entonces, básicamente, lo que estamos hablando es de aquellos funcionarios que prestan servicios, que participan de la prestación de los servicios del Estado, que hacen una administración
y que por lo tanto están sujetos al derecho público y tienen condiciones en donde prevalece el principio de legalidad, en donde las condiciones no se pactan de manera como si estuviéramos formalizando un contrato de trabajo, sino que son condiciones que se pueden y se deberían. Yo soy de esa idea que se deberían de implementar de forma unilateral por parte del Estado, siempre pensando en que el objetivo principal es el interés general y la continuidad de los servicios públicos. A mí me parece que la negociación de la convención colectiva del MEP que hubo recientemente es un claro ejemplo de a veces lo que puede pasar cuando, a pesar de que, porque hay gente que decía, bueno, pero es que ya en el Código de Trabajo se establecieron límites para que no hubieran abusos en la convención colectiva del sector público. Bueno, y no sé, esos límites están siendo sujetos a prueba porque hay cosas de la convención colectiva del MEP que fueron muy polémicos. Tanto así que incluso hasta la Contraloría emitió ya un pronunciamiento a solicitud de un diputado en cuanto a que había que respetar obviamente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Hay otros cuestionamientos en cuanto a si el Ministerio de Trabajo la va a homologar o no la va a homologar, después se vinieron para atrás, pero esto ha sido más que por un tema de los límites que están, de la presión social de la gente que ya está, la gente está cansada de sentir de que esto es un descontrol. Y creo que sí, es una discusión necesaria que implicaría mucho más cosas de las que puedan ser modificaciones al proyecto de ley marco de empleo público, porque tampoco queremos tener luego un problema de conexidad y entonces empezar a meterle cosas que no tiene el proyecto como tal. Pero sí creo que para el tema de salario global sí hay que entrarle a este aspecto, o bien decir abiertamente lo vamos a aprobar y no vamos a tocar convenciones colectivas y que bueno, que el salario global dure lo que tenga que durar y que después veamos a ver qué va a pasar. Y creo, Alejandra, que usted lo mencionaba al inicio o cuando empezamos a hablar de este tema, y es que no solamente hacerle modificaciones al proyecto a través de mociones, es que hay que también modificar el Código de Trabajo, porque de lo contrario vamos a tener normativa que va a competir. Vamos a tener una ley de empleo público que va a decir unas cosas, una ley marco de empleo público, vamos a seguir manteniendo algunos artículos del Código de Trabajo que van a decir otros, y vamos a empezar a competir en cuanto a la jerarquía, y etcétera. Y ya tuvimos mucha de esa discusión con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en lo que modificó la ley de salarios del sector público. Entonces sí creo que hay que ser un poco, si se va a hacer, creo que sí hay que hacerlo bien y muy claro. Quiere decir que no se está haciendo bien entonces, no se está armonizando lo que tiene que ver con la ley marco del empleo público y con los términos o las disposiciones del Código de Trabajo. Lo que pasa es que como está el proyecto actualmente, el tema de las convenciones colectivas no lo toca. Hay que incorporarle emociones para hacer y plantear los límites necesarios. Y si se va a hacer eso, no basta con incluir esas modificaciones al texto, hay que además incluir reformas al Código de Trabajo, porque en el Código de Trabajo se regula el tema de la negociación colectiva y de las convenciones colectivas. Entonces, si lo hacemos solo en un lado y no lo compatibilizamos con el otro, vamos a empezar a tener roces y problemas de interpretación el día de mañana, y sabemos que eso termina siendo muy desgastante. De por sí que ya esta ley va a ser una ley que va a generar también probablemente reclamos en sede judicial. Yo creo que esto es un proyecto que no se va a salvar de pasar por la consulta facultativa de constitucionalidad, y bueno, y eso a mucha gente le da tranquilidad saber qué opina la sala antes de aprobarlo, antes de votarlo en segundo debate. Así que sí, yo creo, don Oscar, si usted me pregunta, que el proyecto como está ahora no debería de ser, que se le deben de aplicar modificaciones, y que dentro de las modificaciones, dentro de esas mociones, hay que pensar que también hay que valorar cambios en el Código de Trabajo. Bueno, parece que ya estamos sobre tiempo. Agradecerle infinitamente a la licenciada Paola Gutiérrez su presencia. Hoy ha sido una conversación muy sustantiva, muy llena de contenidos, de mucho aprendizaje, riquísima. Muchísimas gracias. Excelente la recomendación de Alejandra Peña. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad. Y más bien, cuando avance un poco más esto de los temas parlamentarios, pues invitarla para que sigamos conversando y aprendiendo respecto a esto.
Muchísimas gracias por la invitación, yo encantadísima, de verdad, ha sido un placer. Y claro, quedo a la orden. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado sobre estos temas de derecho laboral tan sensibles, tan sociales, tan llenos de tanta ocupación de parte de la sociedad costarricense. Yo sí quisiera reconocer el trabajo de la Asamblea Legislativa, y aquí lo manifestó la licenciada Gutiérrez, de la forma oportuna como procuró de alguna u otra manera apagar el incendio y buscar una protección del empleo mediante esa reducción de jornada, que no es la solución más feliz, pero las realidades económicas nos ha llevado a esto respecto a la pandemia. El Poder Ejecutivo tuvo ahí alguna participación de apaguincendios con el bono proteger, que también dio algunos aspectos de qué hablar respecto al otorgamiento, en fin, pero se generó esos espacios de colaboración social. Aprendimos mucho sobre el salario global, sus ventajas y desventajas, pero sin duda se busca la necesidad de mayor transparencia, proporcionalidad y equidad respecto a los salarios en el sector público. Y bueno, ahora que estamos hablando de las convenciones colectivas, sin duda, tienen alcances muy importantes, connotaciones positivas, negativas, y qué complicado en año preelectoral venir a regular estos nuevos aspectos. Sí, finalmente hay algo que me dejó muy preocupado y tiene que ver con la falta de armonización de lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa. Este es un tema que, Alejandra, si le parece, dentro de unas semanas, y si la licenciada Gutiérrez así lo tiene bien, profundizar más estos temas. Porque el momento de hacer las cosas bien es ya, y no después buscar parches y remiendos cuando ya es tarde, con un problema fiscal como el que tenemos en nuestros hombros. Bueno, ya me pasé más bien. Sí, estamos sobre tiempo. Hasta luego, que estén muy bien y gracias de nuevo a nuestra invitada por aceptar la invitación el día de hoy. Nos vemos. Hasta luego.